Sintonice todos los domingos de 11 de la mañana a 12 del mediodía nuestro programa radial Regresando a tus Raíces por la 88.7 La Voz de la Luz para todo el este de la República Dominicana y de 12 meridiano a 1 de la tarde por TV Luz Canal 17 de Aster, Canal 3 de Blue, Canal 22 de Activa para la zona costera, Canal 70 de Aster para la zona digitalizada. Un programa, 2 medios, radio y televisión, para seguir cumpliendo nuestra misión de llevar el mensaje de restauración. Recuerde, todos los domingos de 11 de la mañana a 12 meridiano y de 12 del meridiano a 1 de la tarde. Regresando a tus raíces por la 88.7 La Voz de la Luz y por TV Luz Canal 17 de Aster, Canal 3 de Bloom, Canal 22 de Activa para la zona costera y Canal 70 de Aster para la zona digitalizada. Invita a la comunidad mesiánica israelita de Higüey y el Roé Ricardo Mojica. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Laila todo amado, buenas noches, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Declara la Escritura en el libro de Shemot, capítulo 31, verso 16, los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Con ese versículo le damos la bienvenida a este estudio de la porción semanal de la Torá. En esta semana tenemos la porción número 29, Aharei Mo. Aharei Mo significa después de la muerte de. Esta parashá está basada en el libro de Vayikra, capítulo 16, desde el verso 1 en adelante hasta el capítulo 18, verso 30, cuando se lee separada. Esta parashá pues habla de lo que es después de la muerte de los hijos de Aharón. En la semana pues hemos estado leyendo solamente la Aliyá, porque estamos nosotros contando el Omer y estamos dándole paso a lo que es el camino a la elevación. En el camino a la elevación, pues ahí damos unos comentarios que son muy importantes para esta época, porque estas instrucciones diarias nos enseñan a nosotros a tener un ejercicio diario en el conteo del Omer.
Recuerde suscribirse a este canal si no lo ha hecho. Dele clic en la campana y comparta en sus redes sociales. Pues ya tenemos ahí, amados hermanos, la Parashá Harei Mo. Algunos comentaristas aluden de que se puede iniciar hablando de el acto es la consecuencia de un pensamiento. El acto es la consecuencia de un pensamiento. Pero antes quiero decirles que nosotros vemos que el Eterno, cuando lleva al pueblo de Israel al desierto, Él le da los primeros 10 mandamientos, o sea, las primeras 10 palabras que hemos dicho que ese es el índice de todos los 613 mandamientos. Escúcheme con atención lo que le voy a decir o lo que le estoy diciendo. El Eterno llevó a Israel al desierto, ¿verdad? Le dio 10 palabras. Son 10 palabras que ahí lo hemos denominado el índice de los 613 mandamientos. En esas 10 palabras están enmarcadas los temas esenciales en los cuales él se iba a basar para poder darle al pueblo todos los demás mandamientos. Porque hay mandamientos que fueron dados antes de salir de Egipto. Hay mandamientos que fueron dados antes de salir de Egipto. Mandamientos que fueron dados en la trayectoria de salir de Egipto. ¿Cuáles fueron esos mandamientos que él dio antes de salir de Egipto? Les habló del Pesa, les habló de lo relativo a lo que es esta festividad. Luego, cuando sale, el pueblo cruza el mar, inmediatamente llegan a lo que es un espacio. Entonces ahí el Eterno comienza a darle esas 10 palabras, ¿verdad? Esas 10 palabras que ya nosotros sabemos cuáles son, en primer lugar, esas cosas que comienzan diciendo que relacionado al nombre. Lo primero que le habla es del nombre. Creer en Yud-Hei Vah-Hei, no creer en otro Elohim, no blasfemar el nombre del Eterno, santificar el nombre del Eterno, creer que Elohim es uno, amar al Eterno, temer al Eterno, no tentar al Eterno, seguir sus caminos. Todo eso se relaciona al nombre, porque él le dice: yo te saqué de la tierra de Misrayim, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy el Eterno tu Elohim. Eso es lo básico que el Eterno enseñó al pueblo. Se le manifestó el nombre, le manifestó el nombre a ellos, le habló respecto a lo que es el nombre, la condición que deben de tener ellos para mantener la comunión con el Eterno, las pautas de sí. Todo eso es un mandamiento. Cuando nosotros estudiamos los 10 mandamientos, como se le conoce, que son 10 palabras, ahí usted puede ver que el Eterno le habla acerca de su nombre, de cómo amarlo a él, de cómo seguirlo a él, obedecerlo a él, no amar a otro Dios. Es decir, que lo principal que el Eterno le enseñó al pueblo fue amarlo a él. Y si usted mira, como hemos estado hablando de estas primeras 10 palabras, 3 se relacionan con el amor al Eterno,
las primeras 3 palabras de las 10 palabras, 3 se relacionan con amar al Eterno. Luego está el Shabbat. Y luego está, en el medio está el Shabbat. Y luego entonces están las otras palabras que tienen que ver con la relación del hombre con el hombre. No matará, no asesinará, no adulterará, no codiciará, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vemos que hay mandamientos que a medida de que el pueblo iba avanzando, entonces el Eterno va añadiendo esos mandamientos para que el pueblo no vuelva a cometer los mismos errores. De modo que esos mandamientos que fueron surgiendo de todas esas experiencias son, de ahí es que se conoce como mandamientos, estatutos, ordenanza, porque fueron cosas que fueron surgiendo a la medida de que el pueblo se iba manifestando eso. Y es ahí donde se hace toda una recopilación de lo que son esos 613 mandamientos. Entonces, aquí el Eterno le da una misión o un mandamiento específico que aconteció después de la muerte de los hijos de Aarón. Después de la muerte de los hijos de Aarón, fue necesario establecer ciertos mandamientos para que el pueblo no vuelva a cometer el mismo error. Para que nadie, ni los hijos de Aarón, ni los hijos de nadie, vuelvan a cometer ese error. Aquí se añaden 2 cosas. Número 1, que los Cohanim deben entrar al lugar santo solo para el servicio, como dice Vallicrá capítulo 16 verso 2. Eso es lo primero que establece. Estableció eso en primer lugar. Los Cohanim ahora no pueden entrar al santuario como cuando ellos entraban a cada rato. No, ahora solamente van a entrar al Makon Kadosh, al lugar Kadosh Kadoshim, cuando el Eterno lo ordene. En este caso, una sola vez al año. Y lo segundo, el precepto del servicio que van a hacer en ese día, y eso se respecta a lo que es Yom Kippur. Vamos a leer esas 2 cosas para que usted vea. Bueno, de hecho, es lo que está en la parashá en este momento. Vamos a leer a Levítico, Vallicrá, capítulo 17, verso 3, para que usted vea que esas son solamente estas 2 parashá. Esta parashá solamente se le añade esos 2 mandamientos, porque era necesario que eso no volviera a ocurrir lo que pasó con los hijos de Aarón. Vamos a hablar un poquito después acerca de lo que son los hijos de Aarón. Levítico 17:3, el primer mandamiento, 16:2, Levítico 16:2, la prohibición de entrar al lugar a cualquier cosa, a cualquier hora. No, tiene que entrar ahora en un lugar, en un día específico, con un mandamiento específico. Le dice: habló el Eterno a Moshe después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Eterno y murieron. Usted ve, este mandamiento surgió después de la muerte de los hijos de Aarón. Como se dio algo que asentó un hito, entonces de ahí en adelante había que tomar medidas. Y el Eterno dijo a Moshe: dile a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está en el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Es decir, que ahora el acceso que tenían de entrar a cada rato, no, ahora no pueden entrar a ese lugar así por así. Ahora tenían que entrar cuando el Eterno lo ordene, con una orden específica.
Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto, solamente una sola vez al año. Y le dice, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino y se ceñirá el cinto de lino y con el turbante de lino se cubrirá. Son las vestiduras de Kedushá, con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Hará traer a Aarón un becerro de expiación que es suyo y hará reconciliación por sí y por su casa. Y después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Eterno a la puerta del Mishkan de reunión y echará suerte a Aarón los 2 machos cabríos, uno suerte por el Eterno y otro por Azazel. Entonces, ahora mire cuál es el mandato. Después de la muerte de los hijos de Aarón, no debieron entrar a ese lugar, fallecieron, ahora hay que tomar medidas. Para que esto no vuelva a ocurrir en adelante, Aarón ahora va a tener que ponerse la vestimenta sagrada, hacer tevilá, traer 2 machos cabríos, uno por él y por su casa, es decir, que el Cohen iba a expiarse hacia sí mismo y luego iba a traer 2 más para expiar los pecados del pueblo. 2 machos cabríos. Uno lo sacrificará y va a echar la suerte en lo que es el Urim y el Tumim, y entonces de ahí en adelante el otro tenía que soltarlo. ¿A qué le suena eso? Pues ya usted sabe cuál era la sombra de lo que iba a venir con eso. Lo segundo que le dice, el protocolo que iba a utilizar Aarón en eso, un protocolo muy riguroso. En el libro de Vayikra 25 se lo reafirma. Vayikra 25 se lo reafirma y le dice, entonces hará tocar fuertemente la trompeta en el mes 7 a los 10 días del mes, y el día de la expiación harán tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificará el año 50, degollarán la libertad. Ahí está hablando acerca de lo que es el establecimiento del Yover, que se relaciona con lo que es la festividad de Yom Kippur. Entonces, si nosotros leemos Levítico capítulo 23, allí se habla acerca de lo que es Yom Kippur, que en el capítulo 23, verso 27, a los 10 días de este mes será el día de expiación, tendrán santa convocación, afligirán vuestras almas y ofrecerán ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo harán y en este día, porque en ese día de la expiación, para reconciliarse con el Eterno por vuestro Elohim, porque toda persona que no afligiere este mismo día será cortada de su pueblo. Entonces fíjese cómo allí la muerte de los hijos de Aarón se convirtió en un memorial, y como fueron 2, entonces eso hace remembranza a lo que es Yom Kippur y su sacrificio. Entonces hay mandamientos que fueron añadidos según la necesidad que se presentaba en el momento. Lo mismo pasa con lo que son el establecimiento de las naciones del mundo. Hoy nosotros vemos que hay naciones sumamente organizadas, pero esa organización no fue de la noche a la mañana. Nosotros vemos que cuando sale y surge el Estado o nación después del siglo XIV,
cuando salen todos esos ilustres, surge ahí en el 1789 la Revolución Francesa, que fue que dio prácticamente el grito para que las demás naciones del mundo pues salieran del oscurantismo y se adentraran en otro aspecto de organización. Ahí es donde sale entonces que pasa de la monarquía y de la teocracia, ¿verdad? Entonces pasa a lo que es la democracia. Entonces, cada nación se organizó, se crearon parte de los derechos humanos y comenzó cada nación a organizarse. Y nosotros vemos que esa gran oscuridad que había en el viejo continente después de la Ilustración comenzó entonces a organizarse como nación, y cada nación se hizo un estado. Y entonces comenzaron a crear leyes, mandamientos, estatutos, ordenanzas, en lo que se conoce como lo que es la Constitución. Y a la manera en que estas naciones se iban desarrollando e iban enfrentando sus propios problemas, entonces comenzaron a surgir mandamientos, estatutos, ordenanzas, leyes, según la necesidad. Y eso es una copia de lo que el Eterno enseñó a Israel. Asimismo, la Constitución de Israel es la Torá. Y nosotros vemos que la construcción de lo que es la Torá, con la primera 10 palabras, que es el encabezado, se le fueron añadiendo los demás mandamientos según la necesidad del momento. Hay cosas que fueron perpetuas, que quedaron establecidas para que se celebraran en todas las épocas, pero otras cosas se establecieron y debían de ser modificadas según la necesidad del momento o del tiempo o de la generación. Por eso hay cosas en la Torá que no es que están abolidas, sino que están desactualizadas, se puede decir, no abolidas, porque el Eterno no abolió nada. Lo único que el Eterno ha hecho con ciertas cosas es que ya no están en uso porque no se requiere hacerlo. En este caso, lo que son los sacrificios. ¿Por qué cesó los sacrificios? Porque ya no tenemos templo, ya no tenemos Coanín, ya no tenemos que ir a sacrificar, ya el mandamiento de sacrificar 2 becerros el día de Yom Kippur, ya eso no se puede hacer porque ya no hay templo. Eso está prácticamente desactualizada, esa misbah. Pero eso no quiere decir que eso está abolido. Eso está ahí, fue escrito. Lo que está escrito, escrito está. Así como la Constitución de muchas naciones, que hay muchos mandamientos, ordenanzas, estatutos, reglamentos, leyes, que están ahí, pero ya no tienen un uso. ¿Por qué? Porque la necesidad del momento no lo amerita. Eso no quiere decir que eso está abolido, porque para poder abolir una ley, derogar una ley, tiene que venir otra que la sustituya. Entonces, eso le quiero hacer entender a usted, para que cuando usted escuche a esos abolicionistas que dicen por ahí que ya eso está abolido, si hubiese estado abolido, estuviera en blanco en la Biblia que ellos tienen, ¿verdad? Pero no, todo lo relativo a los sacrificios está escrito ahí. Y ellos lo leen, y ellos todos los días lo ven. Si estuvieran abolidos, pues ya estuvieran borrados. Entonces no están abolidos, están desactualizados, porque ya en el momento que se establecieron esas leyes, fueron establecidas para ese momento, pero ya pasado ese tiempo, entonces vino algo más grande
que actualizó esa ley. No la borró, porque usted no ha visto que en la Constitución eso no tiene borrador. No se puede estar borrando algo que está escrito en la Constitución. Entonces lo mismo pasa con los mandamientos. Hay mandamientos que son de carácter perpetuo. Hay mandamientos que fueron dados de carácter temporal. Hay mandamientos que fueron dados de carácter, se puede decir, actualizado según el tiempo y según la generación. Entonces, nadie puede decir que ya todo eso está abolido. Hoy los sacrificios están desactivados, se puede decir. Y aún con todo y eso, usted puede ver que la casa de Judá, con todo y los sacrificios, estar supuestamente ya desactualizado, pues ustedes ven lo que ellos hacen cada día de Yom Kippur. ¿Qué toman ellos? Para hacer caparó, expiación. Entonces ellos toman un pollito por cada familia, infringiendo todos los mandamientos relativos al sacrificio, porque número uno, ya nosotros hemos dicho cuáles fueron los animales que fueron elegidos para sacrificio, que lo eligió el Eterno. El Eterno eligió toros, cabritas, palomas y tórtolas. Esos son los 4 especies de animales que iban a ser sacrificados. Toro, que representa a Abraham. Luego el corderito, que representa a Yisá. Y luego la cabra, representa a Jacob. Y luego las tórtolas adultas y las palomas jóvenes. 4 tipos de animales que fueron dados para el sacrificio. Allí no habla de pollo, allí no habla de gallo. Dice inclusive en lo Midrash que los pollos están excluidos de lo que son los sacrificios por ser animales promiscuos. Y la paloma adulta está excluida porque la paloma es un animal que prácticamente roba. Y la tórtola joven, la tórtola adulta, no, porque la tórtola adulta, dicen los Midrash, que es un animal puro. Entonces, el gallo que matan, el pollo que matan los ortodoxos, que derraman sangre en el día de Yom Kippur para hacer caparó, eso no está escrito en la Torá en ningún lugar. Entonces, fíjese cómo un pueblo que tiene todo el conocimiento, que maneja todo el protocolo de los sacrificios, continúa haciendo sacrificio en desobediencia a lo que dice la Escritura. ¿Cuándo cesaron los sacrificios? Los sacrificios cesaron después de la muerte de Yeshua. Y cuando nosotros analizamos el contexto y hacemos un paralelismo entre la muerte de los corderos que se establecían, de los machos cabríos que se establecían en expiación de Yom Kippur, y lo hacemos un paralelo con lo que es la muerte de Yeshua, nosotros vamos a ver que por eso es que el libro de Hebreos dice que Mashiach fue el sacrificio perfecto, porque Mashiach fue nuestro propio Cohen. Él se dio en sacrificio y él pagó por todos los pecados de Israel y de toda la humanidad. Entonces, no hay que derramar sangre en este tiempo bajo ningún concepto, porque eso ya no es necesario. Pero como la casa de Judá en gran parte no acepta el sacrificio de Mashiach, entonces siguen sacrificando su pollito todos los días 10 de Tisri. Y uno de los argumentos es que ningún hombre puede morir por nadie. Y ahí es donde yo les recuerdo esta parashá a Harei Mo. ¿Por qué Yom Kippur se estableció después de la muerte de los hijos de Aarón en la parashá a Harei Mo? Porque dicen los propios sabios de Israel que estos 2 muchachos sirvieron como expiación para el pueblo de Israel, y que de ahí se asentó un precedente en el día de Yom Kippur. De modo que Aarón
no pudo llorar a sus hijos. No pudo llorar a sus hijos cuando sus hijos fueron muertos por el resplandor del Eterno, pero fue una remembranza todos los años, porque todos los años se recordaba la muerte de los hijos de Aarón en ese día. Entonces al final nosotros hemos visto que los hijos de Aarón sirvieron como un símbolo de expiación para todo el pueblo de Israel. Y es ahí donde el Eterno le habla a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Eterno. Entonces, por eso hemos hablado que estas tres parashá, tanto Aharei Mo y Kedoshim, a veces se leen juntas. Quienes acostumbran a decir Aharei Mo, Kedoshim. ¿Por qué? Después de la muerte de los santos o de los sagrados. Es decir, después de la muerte, la persona se vuelve sagrada por el hecho de separarse de la parte física y la parte material. ¿Y por qué deja de estar sometida a la esclavitud de los deseos corporales? Todo el tiempo la persona que vive en este mundo, la materia y el espíritu están mezclados. No puede saber hacia dónde la llevarán sus inclinaciones, si hacia el buen o mal camino, debido a que la lucha entre las inclinaciones es constante y permanente durante todo el tiempo que la persona vive en este mundo. Entonces los sabios dijeron: no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte, porque no sabe qué será de ti al final. Entonces, esta es la razón por la cual se acostumbra a decir Aharei Mo Kedoshim, después de la muerte de los separados. Después de la muerte de los separados. Es decir, que después que la persona fallece y se separa su parte corporal y su alma espiritual sagrada, no le da la posibilidad de poder pecar más. Además, el mundo venidero es un mundo en el cual se recibe el pago y no en un mundo de actos. Por lo tanto, la perfección del hombre llega después de la muerte. Ya nos enseñaron los sabios que solo después de la muerte se puede adquirir el 50º nivel de santidad y pureza. Pero todo el tiempo que la persona está en este mundo, solo puede elevarse hasta el 50º nivel, y esto se debe a las fuerzas materiales que hay en ella. Es decir, los hijos de Aarón fueron tomados como personas que se elevaron al último nivel. Sabe que estamos contando el Omer, ¿verdad? Y son 50 días. Para poder llegar a la elevación de los 50 días, ustedes saben todo el proceso que estamos contando, ¿verdad? El día 50 es el día en que se recibió la Torá. Entonces, cuando la persona está viva, se eleva. Si le damos seguimiento a esa elevación diaria, nos elevamos hasta el día 50. Pero ¿qué pasa? Al llegar a ese día 50, que celebramos Shavuot, volvemos y descendemos también. ¿Por qué? Porque nos quedamos en este cuerpo. Estudiamos las parashá, estudiamos lo que es la Megilá de Ru, estudiamos muchas veces toda la noche, nos elevamos, pero después que pasa, que pasa el día 9, pues descendemos de nuevo. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo todavía. Sin embargo, los hijos de Aarón se elevaron de manera tal que fueron transportados y fueron prácticamente elevados hasta la 50ª posición. Entonces, esta parashá de Vayikra le enseña a la persona que debe de sacrificarse a sí mismo por el Creador. Y de esta manera tendrá el mérito después de la muerte de santificarse y adquirir la perfección.
en el único estado donde nosotros vamos a adquirir la perfección será en el estado fuera de este cuerpo, cuando hayamos abandonado este templo. Mientras estemos en este Mishkan, en miniatura, no vamos a adquirir la perfección. No importa cuánto nos elevemos. Recuérdese, el conteo del Homer, dice el bumper, el camino a la elevación. 50 días, 7 semanas, 7 atributos rumbo a la entrega de la Torá en Har Sinai. Y ahí nos vamos elevando. Pero cuando nosotros partimos de este mundo, ahí es que llegamos a la verdadera elevación. Entonces, una costumbre antigua es enseñar a los hijos pequeños las parashá que hablan sobre los sacrificios, como la pasada. Y a pesar de que se trata de parashá difícil y complicada, esto se hace para enseñarles sobre el sacrificio y la entrega desde la infancia. Y así como un bebé, desde el momento de su nacimiento, acostumbra a colocarse todos los objetos en la boca, y esa actividad no requiere ningún pensamiento ni planificación especial, de la misma manera les enseñamos a los pequeños la parashá de los sacrificios para acostumbrarlo a estudiar la Torá con su boca y cumplir con toda entrega necesaria. De la misma manera, cuando un bebé se lleva todos los objetos a la boca. Entonces, realmente, los hijos de Aarón, es por eso, y habla muchísimas cosas más, este comentario que lamentablemente no vamos a poder quizás abordarlo todo porque es bastante grande. Recuerde que siempre uno estudia y estudia y estudia y nunca podemos terminar o concluir todo el estudio de una parashá en 2 días, es decir, en un día entre el viernes y el Shabbat, porque es demasiado grande. Entonces, los hijos de Aarón fueron llamados Kedoshim. ¿Por qué? Porque, según dicen los sabios, vuelvo y repito, ellos alcanzaron la elevación. De ahí en adelante se establece el día de Yom Kippur, y esto nos enseña de que nosotros debemos de entregarnos a sí mismos para el Eterno como un sacrificio perfecto. Por eso dice el libro de Romanos: así que, por la misericordia del Eterno, les ruego que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, que es vuestro servicio racional. Por eso es que esto es más conciencia que emoción. Las religiones le enseñan a la gente emoción y menos conocimiento. Aquí es más conocimiento y menos emoción, porque las emociones tienen su lugar aquí. Pero no es lo mismo usted estudiar y emocionarse que emocionarse y no estudiar. Eso es lo que le pasa a las religiones. La mayoría de las religiones le enseñan a la gente métodos, técnicas, emociones. Otras le enseñan emociones, brinco, pataleo, pero no hay nada de conocimiento. Bueno, ayer creo que fue, o hoy, me mandaron una imagen muy bien, que dice, referente a lo que es todo ese experticio de lo que son los sacerdotes y todo eso, que tienen 30 años de seminario, 10 años de liturgia, para terminar entonces besando una imagen y pidiéndole una imagen. O sea, no hay elevación ahí. Una persona va a un seminario, dura 30 años, después en un sacerdocio dura 10 más, y después entonces termina de que besando una imagen y hablándole una imagen. O sea, eso no tiene sentido. ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde está el primer mandamiento que dice: amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma? No harás imagen de lo que está en el cielo ni debajo de la tierra. Eso es para que usted vea lo que hacen las religiones. ¿Se da cuenta? Sin embargo, el Eterno le enseña a la persona a que debe de entregarse a sí mismo en sacrificio conscientemente, ¿verdad? Con el conocimiento que Él ha establecido, para que cuando haga la cosa no la haga por impulso ni por emoción, sino que lo haga
con conocimiento pleno de las cosas. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia de estudiar. Esa es la gran diferencia de uno estar consciente de lo que uno está haciendo, que uno no está dando golpe y porrazo sin saber lo que uno está haciendo. Uno está haciendo las cosas con el conocimiento requerido, y eso es lo que el Eterno quiere. Entonces, a veces estas parashá se leen separadas. Los hijos de Aarón no merecían la muerte, podemos decir, pero dado a que sobrepasaron la medida, Elohim hizo que pagaran con sus vidas. Los hijos de Aarón ofrecieron el incienso a pesar de que el Eterno no los había ordenado, porque pensaron que el pueblo de Israel se acostumbraría a la realidad de la presencia divina que estuviera entre ellos y en el Mishkan, y de esa manera llegarían a descuidar el honor del Mishkan y la presencia divina y serían castigados por ello. Tal como el pueblo se había acostumbrado a tener entre ellos a Moshe y a Aarón, y ya no se avergonzaban de presentarse ante ellos con quejas y reclamo, los hijos de Aarón pensaron que lo mismo sucedería con el Mishkan cuando los hijos de Israel se acostumbraran a tenerlo. Por eso los hijos de Aarón, como entrega absoluta, decidieron realizar un acto que le costara la vida y de esa manera mostrarle al pueblo cuánto debían cuidarse y respetar el honor del Mishkan y la presencia divina. Yo difiero a veces de ciertas opiniones que hablan los rabinos. ¿Por qué? Porque a veces uno entiende que los sabios quieren acomodar tanto la cosa como para que los hechos queden bien, y emiten sus opiniones muy acertadas, emiten sus criterios, sus ideas, sus análisis, pero muchas veces estos análisis, estas opiniones, estos midrash no están acorde con la realidad que aconteció en aquel entonces. Los hijos de Aarón ofrecieron ese sacrificio extraño, se le llamó fuego extraño, y aunque los rabinos quieran argumentar muchísimas cosas, que ellos estaban elevados por encima de Aarón y de Moshe, que ellos usurparon la autoridad, que ellos hicieron un acto de travesura, que ellos conscientemente sabían lo que estaban haciendo. No importa todas las opiniones que los hombres quieran vertir. Lo interesante es que de ahí se estableció un hito, y es que de ahí se tomó como punto de partida el día 10 de Tisri, que es el día de Yom Kippur. Entonces, los hijos de Aarón, para llevar a cabo esa acción que ellos hicieron, entraron al Mishkan y ofrecieron un fuego extraño y se incendiaron sus almas. Y cuando los hijos de Israel vieron esto, se llenaron de temor y fueron más cuidadosos con respecto al Mishkan. Claro, a lo mejor cualquierizaban eso. Muchas veces el Eterno nos da cosas que nosotros no apreciamos hasta que viene un castigo ejemplar, y desde ahí en adelante entonces la gente le comienza a poner atención a las cosas. Eso sucede. El Eterno muchas veces vive advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo, y la gente ignora, la gente no escucha, pero hasta que no hace un acto y asenta un precedente de tal manera que eso le sirva por lección, la gente no cambia. Hasta que no se toma una decisión mano dura, la gente no cambia. Por eso fue que le dije que toda esa perfección que usted ve, entre comillas, de las naciones del primer mundo, que con el paso de los años, debido a todas las experiencias que han ocurrido, se han ido incorporando según se da el caso, lo que es una ley nueva, porque en ese momento aconteció un hito y se toma medida para que no vuelva a pasar. Sin embargo, nosotros vemos que en otras naciones no es así, sobre todo en naciones del tercer mundo como la nuestra.
están los congresistas, que son los que aprueban las leyes, pero nosotros vemos que hay leyes que ya han sido derogadas porque ya no sirven, están obsoletas, y no se encargan la jurisprudencia de crear otra ley, sino que siguen con la misma ley desde hace 50, 60, 70 años. Y aunque ya han acontecido cosas totalmente crueles, no se preocupan en crear una ley que pueda sancionar de manera ejemplar ese acto. Las naciones no hacen eso, más lo que hizo el Eterno con los hijos de Aarón fue dar un ejemplo sobresaliente para que nadie vuelva otra vez a entrar a ese lugar sin autorización. Hasta que no se castiga de manera ejemplar y con consecuencias que puedan ser admiradas, la gente no cambia. Por eso es que la gente dice en este tiempo, el Eterno ya no es como en los tiempos de antes. Mira que mató a los hijos de Aarón en el Mishkan, mató a Uzi que iba a tomar el arca, mataron a un hombre que estaba recogiendo leña, y hoy como que ya todo el mundo hace lo que le da la gana. No es que todo el mundo hace lo que le da la gana. Y no es que el Eterno no deja de dar sus consecuencias, las consecuencias están. Lo que pasa es que la misericordia del Eterno tiene un límite. Hasta el día de hoy, cuando nosotros reformulamos todos los mandamientos, habrán muchísimas cosas que habrán que actualizarlas para ponerlo a relieve al contexto actual en esta nueva generación. Y habrá que añadir otras cosas más que no estaban escritas cuando en los tiempos del desierto ni en los tiempos del establecimiento de Israel como nación. Entonces, por el hecho de que no haya quizá un mandato en la Torah que diga que una cosa no está prohibida, eso no quiere decir que eso está bien, porque el ser humano sabe perfectamente cuándo está haciendo algo malo y cuándo está haciendo algo bien. Mire, es muy difícil que la gente haga algo malo por ignorancia. En la mayoría de las veces, la gente tiene más de un 70% de conocimiento de las cosas que está haciendo. Porque yo no sé si usted sabe que en el ser hay una cosa que se llama conciencia, que es una vocecita que te dice, cuando tú vas a hacer algo, que te dé esa espinita, que te dice, oye, yo como que no debo de hacer eso. Entonces no hace falta un mandamiento para decirte a ti, para prohibirte a ti una cosa que tú sabes que está mal, ¿verdad? ¿Y cómo se caracteriza algo que yo vaya a hacer que está mal cuando esa acción o ese acto que vamos a hacer va en detrimento de alguien y va a dañar a alguien y va a dañar algo? Tú sabes que eso está mal. Y muchas veces si te va a dañar a ti mismo, porque el suicidio no está en la escritura. Ahí en la escritura nos dice, no te suicidarás. Eso no está escrito. Ahora, ¿por qué de todas las cosas que la persona hace, esa es la única cosa que no tiene remedio? El suicidio no tiene remedio. La persona que se suicida, según dicen los sabios de Israel, no tiene redención ni en este mundo ni en el otro. Los únicos dos personas que son consideradas, tomadas en cuenta a la hora de quizá tomar ese camino, son los niños bajo una inocencia y los enfermos mentales que no saben, están enfermos mentales. Pero después una persona con su sano juicio, con su juicio estable, comete ese hecho y ya no hay nada que hacer. Dice los sabios, no tiene redención ni en este siglo ni en el venidero. La persona que se suicida se perdió. Pero la escritura no está. No podemos establecerlo dentro del contexto no matarás, porque cuando dice no matarás, no asesinarás, se está refiriendo a una persona que no asesine a otra. Y podríamos decir que una persona asesinarse hacia sí mismo, cometer ese acto,
podríamos decir que es un acto que viola lo que es la vida creada por el Eterno, quien es el único que tiene la facultad de quitarla. Pero no establece un mandamiento que diga, no te suicidarás. Eso no establece. Tampoco usted no ve en la Torá los estupefacientes. Usted no ve la cocaína, ni el chi, ni la marihuana, ni nada de eso. Usted no ve ningún tipo de esa cosa en la Torá. ¿Y por qué es malo? Usted no ve en la Torá ningún lugar que diga, no olerás cocaína, no olerás, no fumará esto, no fumará. No, eso no está. Ahora, ¿por qué eso es malo? Porque obviamente eso le hace daño al cuerpo e infringe leyes terrenales. Y las leyes terrenales fueron dadas para que la humanidad, la sociedad, el individuo las obedezca. E infringir una ley natural, una ley terrenal, es lo mismo que infringir una ley espiritual o una ley de la Torá. Entonces, por el hecho de que el mandamiento no esté, la prohibición no esté escrita, no quiere decir que esté permitido hacerlo. Sobre todo si eso le hace un daño a alguien. Entonces, los hijos de Aarón entraron al Mishkan, no había nada escrito, no había nada que dijera, ahí no se puede entrar todo el mundo, ahí no puede todo el mundo ir y sacrificar, ni siquiera los hijos de Aarón podían entrar, no existía ese mandamiento. Ahora, después que los hijos de Aarón se murieron, ahí sí se estableció el mandamiento y se dijo, solamente entrará el Cohen una vez al año. De ahí en adelante se asentó el precedente. Entonces, por eso es que de manera similar vemos que para enseñarle a Israel que estaban obligados a cumplir con los mandamientos del Eterno, incluso cuando se encontraban en el desierto, y no solo al entrar a la tierra prometida, y que si descuidaban los mandamientos podían llegar a pagarlo con su propia vida. Esto fue lo que el Eterno enseñó a través de los hijos de Aarón. Ellos actuaron con entrega absoluta y preocupación quizá por el pueblo de Israel, y por eso dijo, todos los hijos de Israel llorarán el incendio que encendió el Eterno, y también ordenó el Eterno que esa parashá fuera llamada en recuerdo de la muerte de los hijos de Aarón. Después de la muerte de los hijos de Aarón, para recordar ese hito y recordar que todo honor que el pueblo le otorgó al santuario después de eso se debió al mérito de los hijos de Aarón, que lo despertaron con respecto a su importancia. Entonces, después de ahí, después de los hijos de Aarón fallecer, entonces el Eterno le enseñó a respetar ese Mishkan. Imagínese qué fue después el templo, el sagrado templo. La rigurosidad, el empeño, la delicadeza, el cuidado. Entonces, en la vida de nosotros muchas veces sucede así. Dice un adagio que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces, cuán bueno es darle importancia a las cosas sagradas en nuestra vida. Cuán importante es tener en primera línea de nuestros pensamientos las cosas sagradas, las cosas que son para nuestra propia alma, para nuestro propio bien. Por eso es que es interesante que nosotros cada día recordemos que todo lo que respecta al cuidado de nuestra alma, eso debe de ser manejado con mucho cuidado. El lugar donde estudiamos, la Torá que nosotros estudiamos, cuando viene la festividad,
los utensilios que se utiliza para eso. Todas esas cosas deben de ser de sumo cuidado. El lugar en donde nosotros estamos estudiando la Torá no debe de ser cualquier lugar. Tiene que ser un lugar limpio, acogedor, un lugar que represente esa Torá y que represente al Eterno. No debe de ser un lugar cualquiera. No debe de ser un sitio donde cualquiera vamos y cualquiera entra y cualquiera sale. Eso no puede ser así. No debe de ser un lugar donde no se respete, donde la gente vaya a masticar chicle, donde la gente vaya a creerse como que está en su propia casa. No es así. El lugar donde se estudia la Torá debe de ser un lugar adecuado, limpio, higiénico. Inclusive debe hasta de expander olor, porque es el lugar donde nosotros vamos a estudiar la Torá. Lo mismo pasa con nuestro Mishkan. Nosotros debemos de cuidar nuestro Mishkan. El lugar es donde nosotros, aquí donde yo estoy dando esta oficina, desde donde yo estoy dando estos mensajes de Torá, tiene que ser un lugar de respeto. Tiene que ser un lugar donde todo el que entre sabe que está entrando a un lugar desde donde se está llevando la Torá. Lo mismo pasa con nuestra casa. Nuestra casa representa también ese Mishkan. Y debemos de tener el cuidado y entender que ciertamente todo lo que el Eterno nos da debe de ser altamente cuidado y tener la delicadeza que requiere. ¿Por qué? Porque es algo que de cierta manera le sirve al Eterno. Eso no debe de ser cualquierizado. Todo lo que nosotros hacemos, todo, mire, hasta lo más mínimo, hay que tener cuidado. Porque son cosas que son tomadas para el servicio al Eterno y son cosas que son tomadas para obedecer la voluntad del Eterno. Entonces, su vida, su casa, el lugar donde usted estudia, los utensilios que se utilizan, todo lo que respecta a esto, tiene que estar con delicadeza, debe ser tratado con delicadeza. ¿Por qué? Porque eso no es cualquier cosa. Yo siempre le he dicho, cuando nosotros teníamos la congregación, ahí entraban borrachos, ahí la gente iba y no, en la comunidad nuestra ahí no puede entrar borracho. Porque imagínense qué falta de respeto sería esa. En un lugar en donde se esté estudiando la Torá, que venga entre un borracho a hacer un espectáculo, a hacer un show. Por eso nuestra comunidad es cerrada. Allí no puede entrar nadie que no entienda lo que está pasando ahí y que no esté consciente en el lugar en donde se encuentra. No es un santuario, ni es tampoco un templo. No, es una casa de estudio. Es una Beit Dabar. Por lo tanto, todo el que está ahí, nosotros cuando vienen las fiestas, como las fiestas dice que debemos de comer en el lugar en donde el Eterno ha elegido, nosotros ahí, en ese lugar, cuando viene la fiesta y requiere, pues comemos. Pero todo bien organizado, donde celebramos Pesa, donde celebramos las demás festividades, pero todo eso está organizado, higienizado, como debe de ser. Ahí no puede estar eso sucio, ni mugriento, ni nada de eso, porque eso se trata del lugar en donde el Eterno nos da palabra. Allí donde vamos a converger. Por eso, aún hasta las clases en Zoom, yo le he dicho que tenemos que tener cuidado. Una persona que está tomando una clase en Zoom no puede estar recostada por allá en paños menores. No, señor, tiene que sentarse, habilitar su background atrás, ponerse bonita o bonito. No puede estar de que acostado en un disván por ahí y con una cosa caminando por la calle. No, señor. Si se está estudiando la Torá, tiene que estar en un lugar tranquilo. Tiene que estar en un lugar donde haya concentración.
porque no es una reunión cualquiera, no es una clase cualquiera. Por eso yo tengo prohibido, y por eso en esa clase de Zoom, por eso le he dicho a los hermanos, usted tiene que invertir en una buena computadora, en un buen micrófono, en un buen background atrás, que eso es sencillo, eso usted lo puede adquirir en Amazon. Y usted, cuando se siente a tomar esa clase, hágase de cuenta que usted está en una comunidad. Por eso yo no acepto que cualquiera venga a entrar a ese Zoom, a cualquierizar esa clase, a estar limpiándose los dientes y maticando y comiendo. No, señor. Cierro la cámara y lo saco de la reunión. Eso tiene que respetarlo, pues se está estudiando la Torá. Si se está estudiando la Torá, eso hay que tener respeto, porque eso es una cosa sagrada. Ahí no estamos estudiando filosofía, ni como cuando estábamos en la universidad, que dábamos clases por Zoom, que usted veía a la gente acostado, comiendo, otro con una bulla por acá, o haciendo cosas, o en paños menores. Eso no es una clase cualquiera. Entonces, por eso yo le digo, todo el que va a tomar la clase de Zoom, le he dado ahí los requisitos. Primero, buena ambientación, lugar donde no haya ruido, buen micrófono, buena cámara y buena iluminación, y sobre todo un background atrás. La persona tiene que estar vestida, no puede estar en paños menores, no puede estar, no puede verse mal, porque todo eso sale por ahí. Entonces, todo el mundo tiene que entender que cuando se sienta a tomar esa clase de Zoom, es como si estuviera en la comunidad. Por eso se llama comunidad virtual. Es una comunidad y merece el respeto igualito que si estuviéramos presentes. Yo siempre he sido muy celoso con las cosas del Eterno, porque no me gusta que las cosas del Eterno se cualquiericen, porque esas son cosas de vida. Eso da palabra de vida. Vamos a ver la palabra de vida ahí. Y así lo hemos hecho. Por eso usted ve en la clase de Zoom todo el mundo bien bonito, ¿verdad? Bien arregladito. ¿Por qué? Porque estamos estudiando la Torá del Eterno, las palabras de nuestro Padre Eterno. Y no puede ser cualquier cosa. De modo que todas estas cosas sirvieron para que el pueblo de Israel le diera importancia a ese lugar y entendiera de que eso no era cualquier cosa. De modo que mañana vamos a seguir mirando acerca de esta porción, y le invitamos a que usted nos sintonice mañana, donde estaremos escuchando lo que es la haftará de esta porción semanal. Que el Eterno le bendiga y que el Eterno le guarde. Laila Tov. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebrea de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.